Bueno, hola, bienvenidos a Ticoira Responde. Mi nombre es Luis. El día de hoy traemos un nuevo capítulo y hoy vamos a estar hablando de lo que son cervezas trapenses, cervezas de abadía. Vamos a ver un poquito entonces de qué es lo que vamos a estar discutiendo. Y bueno, estos son los objetivos que tenemos para el día de hoy. Vamos a discutir un poco lo que son las raíces históricas de las cervezas trapense de Abadía. Vamos a hablar sobre precisamente qué las diferencia. Luego vamos a hablar de los estilos que este tipo de cervecerías producen, estilos según están documentados por la BJCP. Y luego vamos a pasar a hablar sobre su elaboración. Entonces discutiremos consideraciones de agua, fermentables, lúpulo y levadura. ¿Ok? Bueno, ojalá que el tema de hoy sea de su interés. Un detalle más, el día de hoy mucho de lo que vamos a estar hablando es tomado de este libro, que es Brew Like a Monk, o haga cerveza como un monje, y mucha de la información entonces es la recopilación que este autor hace haciendo visitas y estudios precisamente a este tipo de cervecerías, principalmente en Bélgica. Entonces de ahí viene la mayoría de la información y pues es información que las mismas cervecerías trapenses brindaron al autor. Bueno, entonces volviendo a lo que sería la presentación, eh, la cerveza es un producto que tiene más de 5.000 años de historia, pero algo, tal vez todo el detalle de cómo llegó a ser el producto que conocemos hoy en día, todo ese detalle no lo sabemos, pero sí sabemos que se asocia con que fueron los monjes en los monasterios los que perfeccionaron el proceso de producción y que ese proceso que conocemos hoy en día viene entonces del trabajo que ellos realizaron. Y ellos realizaban esos trabajos o elaboraban la cerveza como un medio de sustento, era parte de lo que de las actividades que realizaban para tener fondos para su sustento y para las actividades también de su actividad religiosa. Entonces, lo primero que necesitamos aclarar cuando hablamos de cervezas trapenses, cervezas de abadía, es que esos términos no identifican estilos de cerveza en sí, sino que son en realidad sellos de autenticidad. Entonces, las cervecerías que llevan estos sellos tienen que ir por un proceso de certificarse, ¿verdad? Y deben seguir los lineamientos para poder utilizar esos sellos en sus botellas. Entonces, vamos a ver qué quiere decir exactamente estos o cuál es la diferencia. Lo primero que tenemos son las cervezas trapenses. La orden trapense o la orden cisterciense de la estricta observancia sigue la regla de San Benito, perdón. Y básicamente esta es una orden de monjes que eh, se enfoca en los principios de trabajo, oración y silencio. Practican también mucho lo que es el voto de silencio. Eh, el sello de producto auténtico trapense, entonces para yo tener este sello, bueno, lo primero es que solo lo pueden tener cervecerías pertenecientes a la orden trapense. Este es un sello de producto auténtico y no es específico a cerveza. También puede haber chocolates, quesos y otras manualidades, etcétera, otros tipos de productos que pueden llevar este sello. Es regulado por el International Trappist Association y hay varios requisitos entonces que se tienen que cumplir, o básicamente tres requisitos. La cerveza tiene que ser elaborada en los confines del monasterio, o sea, la cervecería tiene que estar
dentro o en la propiedad donde está el monasterio. Obviamente, como dijimos, tienen que ser parte de la comunidad trapense, de la orden trapense. Eh, Debe ser elaborada directamente o bajo la supervisión de los monjes. Esto quiere decir que los monjes tienen que estar involucrados directamente en el proceso de producción, aunque no necesariamente sea uno de ellos el que va y muele los granos o el que va y agregue la levadura. O sea, pueden tener trabajadores contratados para esto, pero tienen que ser supervisado todo el trabajo por los monjes o ellos mismos lo hacen, que también sea. Recordemos que uno de los principios de la orden trapense es el trabajo y el trabajo con las manos, ¿verdad? Eh, los beneficios producto de la elaboración de la cerveza son destinados específicamente para el sustento del monasterio y para el desarrollo de las actividades eclesiásticas, así como donaciones, ¿verdad? O obras de caridad. Pero nunca va a ser enfocado en hacer ganancia. Básicamente, este tipo de cervezas no siguen, ¿verdad? El concepto que todos los otros cerveceros siguen. Y bueno, aquí tenemos lo que sería la lista, esta es la lista actual a la fecha, ¿verdad? Hoy, septiembre del 2020, de cuáles son las cervecerías que pueden portar este sello. La gran mayoría en Bélgica. Honestamente no estoy seguro que no tengo la capacidad de pronunciar todos estos nombres correctamente, pero bueno, definitivamente, por ejemplo, acá en Costa Rica se consigue Chimay, Roquefort de Bélgica, se solía conseguir, no estoy muy seguro si aún se consigue. Eh, por ahí está Orval, muy conocida, pero no se consigue acá en Costa Rica. Ashel, también de Bélgica. Luego tenemos dos cervecerías de Holanda, la Trap, que la Trap hasta hace algún tiempo también se podía conseguir en Costa Rica. No estoy muy seguro, creo que todavía se puede. Eh, Sunder, también de los Países Bajos. Luego está Steve, nuevamente, probablemente no lo digo correctamente, de Austria. Hay una en Francia que es Mons des Cats. La Spencer, la única fuera del viejo continente, que está en Estados Unidos. eh, Trefontaine en Italia, Cardeña en España y Mount Saint Bernard en Reino Unido. Esas son las cervecerías trapenses certificadas al día de hoy. De estas me gustaría llamar la atención de lo que sería y disculpen nuevamente la pronunciación, Westle Teren, de fijo lo dije mal, pero bueno. Eh, Esa me gusta llamar la atención porque si ustedes ven, de todas las botellas que tenemos por acá, solo hay una que no tiene una etiqueta. Se dice que esta es la cerveza más difícil de conseguir del mundo y una de las más buscadas. Y la razón de eso es que, eh, aunque todos estos, como les digo, no son cervecerías que buscan ganancia en sí, muchas de estas tienen producciones bastante grandes. Eh, pero este monasterio en particular de Bélgica, Leren, Westeren, eh, eh, realmente no les interesa hacer mucho más de lo necesario estrictamente para ellos. Entonces, la cantidad de cajas que se producen por semana, por mes, es muy pequeña y realmente conseguirla cuesta bastante. Las personas que van a Bélgica y hacen el tour a esta cervecería van a notar de que siempre hay gente haciendo filas muy largas con tal de poderse llevar una caja de cerveza. Entonces, nada más como un dato curioso, probablemente es la cerveza más buscada del mundo entre los conocedores. Cervezas de abadía. Entonces ya vimos que para hacer una cerveza trapense tiene que ser elaborada dentro del monasterio. Ahora bien, las cervezas de abadía es diferente. La cerveza de abadía es básicamente una licencia
que se le da a una cervecería para producir usando la receta, el logo de una abadía. Aquí este concepto nace porque con la Segunda Guerra Mundial, obviamente toda Europa queda devastada y Bélgica no fue la excepción, de hecho Bélgica fue bastante dañada. Entonces se pierde mucho de esa tradición de los monasterios y de su producción cervecera. Una forma de recuperar esto fue esa práctica del licenciamiento. Eh, para poder llevar este sello, tiene que ser parte del Union of Belgian Breweries. O sea, este sello solo lo pueden llevar cervecerías de abadía en Bélgica, o sea, que sean de Bélgica, a diferencia del anterior, donde sí hay órdenes trapenses fuera de Bélgica. El productor debe pagar el licenciamiento a la abadía o a la organización que represente a la abadía, dado que puede ser que la abadía del todo ya no exista como tal, ¿verdad? Otras han sido reconstruidas. Tiene que haber una conexión histórica con la abadía. En otras palabras, no te puedes inventar un nombre de abadía, o sea, tiene que haber existido, tiene que haber una tradición de elaboración de cerveza con esa abadía. Y aunque ya aquí los monjes no supervisan la producción, no supervisan o no participan en su elaboración, lo que sí es cierto es que tienen derecho a revisar la publicidad, ¿verdad? Dado que esto es eh, un licenciamiento, ellos tienen control sobre el mercadeo que se haga con su marca. Entonces, no todas las cervezas de abadía son trapenses, pero sí se puede decir que todas las trapenses son de abadía. Esto porque la definición de trapense es muchísimo más específica, más detallada que la de abadía. Y aquí hay tres ejemplos comerciales que son bastante conocidos alrededor del mundo y se consiguen acá en Costa Rica. Maretsus, Lef y Greenbergen. Estas cervezas, si quieren probarlas, pues sería cuestión de buscarlas un poco acá en los supermercados. Ahora bien, pasando a hablar de lo que son los estilos trapenses, o los estilos de cerveza, perdón, más bien. Eh, ya aclaramos que decir trapense, decir abadía, no es hablar de un estilo en particular, es un sello, es una autenticidad, básicamente, o una garantía de autenticidad. Lo que sí es cierto es que sí hay estilos de cerveza asociados con la producción de estas cervecerías trapenses o de abadía. Realmente, como vemos, al fin y al cabo, el tipo de cervezas que producían los monasterios era el mismo. El hecho que le digamos trapense o abadía depende de si todavía se hace en el monasterio o no, básicamente. Pero digamos que los estilos que producían eran básicamente tenían las mismas raíces. Entonces, por eso es que cuando probablemente el resto de la presentación me van a escuchar diciendo estilo de cerveza trapense, estilo de cerveza trapense, pienso lo que es trapense abadía. Realmente, de nuevo, es una diferenciación de si se hace todavía en el monasterio o no. Eh, Son cervezas caracterizadas por una muy alta atenuación, o sea, poco azúcar residual, muy secas, tienen muy alta carbonatación y la levadura juega un papel muy importante en el perfil final de la cerveza. BJCP de versión 2015 define cuatro estilos bajo la categoría 26. La 26A, que es la single, luego tenemos la double, que es la 26B, la 26C sería la triple, y la 26D, que es el Belgian Dark Strong Ale, que también se le conoce mucho como quad o cuádruple. Entonces veamos un poco lo que son estos cuatro estilos, ¿verdad? Que caen dentro de la parte trapense. Lo primero tendríamos lo que sería la single. Se considera una cerveza que es pálida, amarga, con una alta atenuación y con el carácter frutal típico de las levadura belga.
Este tipo, algo interesante de la single es que no es tan fácil conseguirla en el mercado. Se producen pocas, o sea, de las cervecerías trapenses oficiales, son pocas las que producen una single. La single se considera una cerveza para los monjes, es la cerveza que ellos producen para consumir ellos. Y normalmente es una cerveza de un contenido alcohólico más bajo. Entonces, si vemos algo de las estadísticas vitales, vemos que la gravedad original no es muy alta, 1.044, 1.054. Gravedades finales bajas, 1.004 a 1.010. O sea, nos habla de que queda bastante seca esa cerveza. Y vemos entonces de un 4.8 a un 6% de alcohol. Nivel de amargor 25-45 resulta amargo para ese nivel de alcohol, ¿verdad? Y un grado de color bajo entre un 3 y un 5 SRM. Ahora bien, si nos pasamos a ver lo que serían las Double, es importante tal vez aclarar, no hay una receta compartida por todas los monasterios trapenses, ¿verdad? Cada uno tenía su versión, incluso antes se usaba mucho por ejemplo, la double podría ser dorada. Actualmente está como más estandarizado, podríamos decir, al menos para el concepto comercial del día de hoy, pero de nuevo, no necesariamente los monasterios trapenses van a decir si esto yo lo considero una double, eso lo considero una single. Esa es una clasificación más que ha hecho la BJCP. Entonces, la Double es una cerveza de color rojo, cobre, intenso, moderadamente fuerte, compleja en su perfil de sabor, mucho enfocado a la malta y con notas a frutos secos oscuros. Ya que estamos viendo gravedades iniciales mucho más altas, de un 1.062 a 1.075, lo cual ya nos da grados de alcohol del 6 al 7.5, 7.6% de alcohol. Obviamente un color más intenso, pero si vemos, por ejemplo, lo que son los IBUs, el amargor 15 a 25, comparado con lo anterior, podemos ver que definitivamente el enfoque está en el dulzor de la malta, no en el amargor. El siguiente estilo son las triple. Estas son cervezas pálidas que tienen algo de especiado, un carácter seco, son fuertes, son cervezas bastante fuertes, mucha redondez en la malta, pero también un amargor bastante firme que definitivamente soporta esa malta. A pesar de que son de un grado de alcohol bastante alto, tienden a ser relativamente fáciles de tomar, que es una de las características eh, que uno quisiera en una buena triple. Si pasamos a ver las características vitales, estamos hablando de cervezas de un 7.5, 9.5% por ciento de alcohol. Vemos que la gravedad final 1.08, 1.014, pues suena más alta que las anteriores, pero si consideramos el grado de alcohol que tiene, esto sigue siendo bastante seco, ¿verdad? Para la forma en de la gravedad original. Este, IBUs de un 20 a un 40%, entonces nuevamente aquí lúpulo bien presente, pero no necesariamente en todos los ejemplos va a ser el elemento sobresaliente. Y finalmente lo que sería la Dark Strong Ale o la Squat, ¿verdad? Que también dijimos que era otra forma en que se los conocía. Estas son cervezas ya más oscuras, normalmente van a ser color marrón, un color ya tirando un poco más al negro, pero más en el café marrón. Y normalmente tiene una muy alta complejidad maltosa, frutos oscuros, notas especiadas. El BJCP dice es compleja y peligrosa, ¿verdad? Entonces, cervezas de un 8 a un 12% de alcohol. Definitivamente esta es una cerveza para disfrutarla con una buena comida, en cantidad más moderada. Es una cerveza bastante fuerte. Bueno, entonces,
Dentro de las características, como hablábamos el día de hoy, les mencionaba que el autor de Brew Like a Monk logró recopilar de sus de estudios con las cervecerías belgas trapenses. Vamos a ver un poquito entonces de lo que sería, lo que podríamos esperar de las recetas. Una de las cosas interesantes es que son cervezas muy complejas, a pesar de eso las recetas tienden a ser simples. Entonces lograr esa complejidad con recetas simples es un factor interesante, aunque también hay mucho que atribuir de eso a la levadura belga que tiende a aportar esa complejidad. Según la ley en Bélgica, el máximo posible de adjuntos es de un 40%, donde podríamos estar hablando de azúcares, pero también podría haber algo de almidón de trigo, por ejemplo. Eh, Se habla que la gran mayoría de estas cervecerías trapenses, o monasterios trapenses, trabajan porcentajes de un 15 a un 20% de azúcares fermentables en la receta. Y no hay una receta estándar, sin embargo hay un uso común, podríamos hablar de los ingredientes. Entonces vamos a ver un poquito más de eso. Y bueno, vamos a arrancar entonces con lo que sería el agua. Algo interesante es que cuando uno se pone a estudiar un poco sobre elaboración de recetas, pues te encuentras referencias a el agua de Viena, el agua de Burton, el agua de, no sé, Berlín, por ejemplo, Pilsen, por supuesto, en República Checa, uno de los ejemplos clásicos cuando empiezas a estudiar agua y diseño de recetas. Y no escuchas de Bélgica, realmente no escuchas mucho de estas cervezas trapenses y no escuchas mucho de Bélgica. Em, y aquí lo que sucede es que pues resulta que las cervecerías tenían mucho interés en ir y colocar su operación, su negocio cerca de una buena fuente de agua que tuviera ciertas características. No es el mismo caso de los monjes. Los monjes colocaban su monasterio por otro tipo de razones. Escogían el lugar, probablemente estar cerca de su comunidad, de poder atender las funciones religiosas. Entonces, el agua como tal no era un factor de decisión de dónde poner el monasterio. Eso lo que produce es que cuando nos ponemos a ver el agua utilizada por las cervecerías trapenses, hay grandes diferencias en esos perfiles de agua. Recordemos, la cerveza es más de un 95% de agua, por lo tanto, tiene definitivamente un peso el agua, pero el punto acá es tal vez, el agua no es uno de los factores críticos en el diseño de estas recetas. Hay mucha posibilidades de agua que pueden funcionar con estas recetas. Eh, bueno, entonces por ahí aparece una tablita que es sacada precisamente del libro y es un trabajo hecho por dos cerveceros caseros de Holanda que no fueron y le pidieron los datos a los monasterios, sino que se fueron a las comunidades cercanas, se obtuvieron los análisis de agua y lo documentaron. Y aquí podemos ver cómo entre monasterios, lo que decíamos, puede haber cambios bastante radicales. Si comparamos, por ejemplo, Westmalle con, qué sé yo, Roquefort, podemos ver una gran diferencia en bicarbonatos, o si vemos el calcio, por ejemplo, presente en Westleteren versus Achel, es bastante diferente. Eh, entonces, al punto que iba, no es el factor crítico en el diseño de estas recetas. Bueno, malta y macerado. Malta Pilsen es definitivamente la base de estas recetas. Es de donde parten todas estas am, recetas, ¿sí? En general. Se menciona que un pequeño porcentaje de malta pale para dar un poco más de carácter y luego el uso de las maltas especiales, que en muchas ocasiones tampoco se exagera con cantidades o con múltiples tipos. Pero
Dentro de las maltas especiales que se mencionan más comúnmente utilizadas por estas cervecerías, tendríamos lo que es la Munich, el aroma, la Biscuit, la chocolate. En maltas caramelo, una caramelo que anda cerca de los 18 Lovibons, como podría ser una cara Ruby de Castle Malting, y otras cercanas a los 50 Lovibons, como podría ser la cara Gold también de Castle Malting. Special B, esa es una malta que ya he mencionado en otros episodios, muy típica, muy característica de la escuela belga y una malta usada para aportar principalmente las notas a frutos secos, frutos oscuros. Y bueno, muy conocido también de las cervecerías, de las cervezas belgas en general y de las trapenses, por supuesto, es el uso del candy sugar o azúcares en general. Candy sugar siendo un azúcar típicamente invertido de lo que sería la remolacha, extraído de la remolacha y se utiliza entre 15 y un 20% en estas recetas, dependiendo del monasterio. Algunos ejemplos podrían llegar hasta el 30%. Y algo muy importante también a anotar es que, bueno, vimos hace un momento las maltas, vimos algunas de las maltas especiales, pero en general muchas de esas cervezas también un buen aporte del color que tienen no viene ni siquiera de las maltas, viene de el candy sugar, cuando se utilizan candy sugars más tostados, digamos, caramelizados, más caramelizados, que aportan esos colores. Por cierto, por acá. Sí, si, si quisieran, no me voy a tener mucho entonces en esta parte de los adjuntos, pero si quisieran revisar un poco más en detalle esta parte, episodio 16 de Ticoira Responde, ahí entramos en muchísimo más detalle en lo que era adjuntos y el uso de azúcar, entonces podrían revisar ese como una referencia. En lo que se refiere al macerado, la práctica común es utilizar un multi-step mash. O sea, esto es una maceración escalonada. Sin embargo, aunque es el estándar entre ellos, no es que haya un estándar en cuáles son esos escalonamientos a realizar. Tenemos que, por ejemplo, Anchel prefiere 48 Celsius por 15 minutos, pasar a 20 minutos en 62 Celsius, 72 Celsius hasta obtener la sacrificación y luego hacer un mash out a 79 Celsius. Por otro lado, Orval prefiere 63 Celsius en un tiempo variable dependiendo de la receta y termina con 72 Celsius por 20 minutos. Entonces, totalmente diferentes los escalonamientos, pero es la práctica común. Hay que recordar que estas son recetas bastante antiguas, o sea, estamos hablando de recetas que vienen de la tradición de los monasterios y por lo tanto en ese tiempo se trabaja con maltas poco modificadas, por lo tanto es muy común que se utilicen estos eh, multi-step, ¿verdad? Para la mayoría de cerveceros caseros que hacen cervezas de infusión simple, una sola temperatura, está bien, les puede funcionar. Si quieren probar con multi-step, también, perfecto. O sea, el hecho que tengas una malta bien modificada no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿verdad? Simplemente que ya la gran mayoría de ese trabajo que podrías obtener haciendo estos pasos ya está hecho por el maltero, no por nosotros. Pero se puede hacer y si tiene sus beneficios, ¿verdad? En algunos casos. Bueno, pasando entonces a lo que sería el lúpulo, el sabor y el aroma al lúpulo no es la insignia de este estilo de cerveza. Estos estilos de cerveza se enfocan más en la malta y el lúpulo viene en un segundo plano. Muchos de estas cervezas tienen un rango de 1 a 2 en lo que se refiere a
unidades de amargor versus unidades de gravedad, lo cual nos habla de definitivamente un enfoque a la malta. Algunos utilizan nada más adiciones de amargor y no utilizan adiciones de aroma, sabor. Cuando se utilizan adiciones de aroma y sabor, se tiende a favorecer lúpulos tradicionales. Entonces estamos hablando de un Styrian Golding, un Saaz, un Hallertau, podría ser. Y algo particular es que cuando vemos el diseño de recetas belgas en general, es muy común el uso de especies, pero no en las trapenses. En las trapenses no es común, al menos en las recetas trapenses originales de monasterio, no es común el utilizar especies. La gran mayoría de estos monasterios no las utilizan. Creo que había un par de ejemplos, creo que la Chimay Blue, la Grand Reserve, creo que utiliza algo de especies, pero prácticamente solo como dos de los ejemplos utilizaban algo de especies. Si hay un carácter especial, probablemente va a venir más de la levadura. Y bueno, la levadura definitivamente sí es una de las estrellas en este tipo de cervezas, en estos estilos de cervezas. Obviamente estamos hablando de levaduras tipo ale, no lagers. Son levaduras con una alta tolerancia al alcohol y con una muy alta atenuación. Van a dejar la cerveza bastante seca. Esteres, generación de esteres, alcoholes superiores y fenoles, parte de la complejidad que esperamos que generen. Son levaduras POF positivas, o sea, tienen el gen fenólico activado, ¿verdad? Y por lo tanto nos van a dar esos caracteres, carácter especiado también. Clavo de olor, podría ser, sí, un clavo de olor, una pimienta. El carácter de los esteres y los fenoles, aunque es marcado, nunca debería llegar a niveles donde lo que percibamos sea acetona o que sea solvente, que cuando es un problema cuando ya estos niveles se nos van muy arriba. Bueno, y hablando de lo que es la fermentación, em, en estas cervezas, algo muy particular es que hay temperaturas de fermentación que probablemente, si se las menciona a un cervecero americano o un británico, se van a asustar, porque estamos hablando de levaduras que a veces, o recetas que llaman a temperaturas de fermentación por arriba de los 24 grados Celsius y puede llegar hasta 28 grados Celsius. Em, eh, Hablando con un maestro cervecero de Bélgica, eh, yo le preguntaba sobre esto y él me decía eh, que uno de los tips, y eso ya después lo he encontrado en varias literatura, es definitivamente cuando trabajas a temperaturas tan altas, es importante siempre retirar la levadura tan pronto logramos la fermentación primaria, tan pronto eso se alcanza, hay que sacarla. Entonces, para propósitos de una cervecería, esto es de hecho común, que simplemente purguemos utilizando un fermentador cónico, ¿verdad? A nivel de cervecero casero, pues es más común utilizar la cubeta y la mayoría de las veces no hacemos una transferencia después de la primaria. Es buena idea hacerlo en este tipo de cervezas, tener dos fermentadores, terminar la fermentación primaria, dependiendo de la receta, va a ser de 3, 5, tal vez hasta 7 días si es una fermentación de muchos azúcares, etcétera. Pero digamos 3, 5 días y después de eso transferimos a otro fermentador para que no se nos quede la levadura que está en el fondo ahí presente. Eh, Otro tip es el hecho de que estemos hablando de temperaturas altas. No quiere decir que nos descuidemos de la temperatura. El hecho de que uno hable de, qué sé yo, esta es recomendada fermentar a 26 grados Celsius, no implica
que dejemos que la temperatura de pronto se nos vaya a 27, 28, que de pronto baje a 22. O sea, hay un estrés que se genera con las variaciones de temperatura. Obviamente, a nivel de cervecería profesional, esto es muchísimo más sencillo, pero a nivel de cervecero casero, pues estamos muy acostumbrados a eh, que la mayoría no tenga control de temperatura y pues empezamos a pasar esas eh, variaciones. Entonces, si eres un cervecero casero que no tiene control de temperatura, yo sí recomendaría aún así quedarte mejor en el lado eh, sano, digamos, o seguro, y no tratar de fermentar muy alto. Trata de buscar más bien temperaturas bajas. Recomendaciones, definitivamente yo me iría con Fermentis B256, que es especial para cervezas trapenses de abadía. Esta tiene una muy alta tolerancia al alcohol, 9-11%, una atenuación del 82-86%, y tiene una sedimentación bastante rápida. Una segunda alternativa podría ser la T58, también de Fermentis. También es una levadura que puede funcionar bastante bien para estos estilos. No puse recomendaciones de White Labs porque, siendo muy honesto, no he hecho nunca con White Labs cervezas de este tipo, pero definitivamente White Labs pues tiene otras, sus equivalentes, ¿verdad? Que podrían ser interesantes a utilizar. Yo, de nuevo, B256 sería probablemente la recomendación que daría. Y bueno, pasando a lo que es carbonatación en botella. Y, perdón, un detalle, si tienen alguna duda o pregunta, ya casi estamos terminando la presentación. Entonces, si hay dudas, preguntas, por favor déjenlos en la sección de comentarios, porque ya casi vamos a irlas a revisar y buscar darles respuesta. Bueno, otra de las características insignias de este tipo de cervezas sería entonces la refermentación en botella, lo cual no es tan común en cervecerías profesionales por todo el trabajo que esto implica y por las complicaciones que puede traer. Sin embargo, es una práctica súper común dentro de cerveceros caseros. Eh, entonces, común entre cervezas belgas en general y con más razón o aún muchísimo más común o un estándar entre cervezas trapenses y abadía. Son cervezas que alcanzan niveles de carbonatación muy altos. Estamos hablando de carbonataciones de 3.5 hasta 5 volúmenes de carbonatación, bastante alto. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones que les doy es compren una buena botella, no vayan a reutilizar botellas que tengan ahí por un montón de tiempo guardadas, que la han reutilizado muchas veces. Al fin y al cabo hay un desgaste de esas botellas. Mejor asegurarse de contar con botellas de un vidrio grueso. Si no, podemos tener un accidente de que podrían llegar a explotar. Eh, a nivel de cervecerías trapenses, siempre se considera lo que es el CO2 residual a la hora de hacer el cálculo de cuánto azúcar agregar para obtener la carbonatación deseada. Y otro detalle que eso sí no sería como común entre cerveceros caseros es la reinoculación de levadura. Entonces, a nivel de cervecería, perdón, de cervecero casero, típicamente la fermentación en botella la realizamos con lo que quedó de la levadura después del proceso de fermentación. Eso no siempre es exitoso. Un problema que se da en ocasiones que simplemente la levadura ya está muy desgastada y no puede hacer el proceso de carbonatación en botella. Las cervecerías trapenses normalmente van a eliminar la levadura vieja por un proceso de centrifugado o de filtración y luego van a reinocular levadura fresca para hacer la carbonatación en botella. Y por ahí dejé foto de lo que sería la Fermentis F2, que es una levadura especialmente seleccionada para refermentación en botella. Desdichadamente para cerveceros caseros, esta levadura no está en presentación de paquete pequeño, solo en bloques de 500 gramos. Entonces, es un producto más para el uso de cervecerías grandes, ¿verdad? Profesionales.
Pero funciona bastante bien. Y como les digo, es una levadura seleccionada porque tiene muy buena capacidad de trabajar con esos azúcares simples que les vamos a dar al final. Tiene un perfil muy neutro, ¿verdad? Entonces, para no ir a alterar el sabor de la cerveza ya elaborada, eh, etcétera. Entonces, es una de las preferidas en este sentido. Y bueno, quería terminar con una receta para lo que sería una cerveza tipo triple. Y este en particular es un clon, una receta clon de la Westmail Triple. Y no es mi receta, es sacada de uno de los libros de recetas clones más populares que hay, el Clone Bruce. Y bueno, con algunos ligeros ajustes que está por ahí, pero la receta es básicamente esta. Entonces, para que veamos un poco sobre esta receta, estamos hablando recordemos que es una cerveza de color dorado, con un nivel alto de alcohol. Estamos ahora llamando a utilizar 6.6 kilogramos de malta Pilsen. Recordemos que vimos que era la base de todas estas recetas, con cantidades pequeñas de maltas especiales, 115 gramos de Chateau Aroma y 60 gramos de malta Biscuit, básicamente para acentuar, dar sabores, aportar carácter a la receta. Y una libra de dextrosa, nuevamente el usar azúcares como parte de los fermentables. Lúpulos muy tradicionales, Saaz 5% para el amargor, Hallertau de aroma 1, Hallertau Saaz aroma 2. Ya vamos a ver cómo va la receta. B256 de fermentis como levadura, y bueno, por ahí tenemos el azúcar para la carbonatación y la pastilla para clarificación Weirflow. En cuanto a instrucciones, un macerado de 60 a 65 Celsius por 90 minutos es la recomendación. Un hervido total de 1 hora. El lúpulo de amargor se agrega desde el inicio del hervido. Pero aquí hay un paso particular que, que recomiendan como parte del proceso para obtener más esas notas toffee, y estamos haciendo nuestro mosto, lo estamos sirviendo, vamos a extraer una taza del mosto, lo vamos a poner en un sartén o una olla por separado y lo vamos a llevar a hervir, y vamos a reducir a por lo menos la mitad del volumen. Estamos logrando una ligera caramelización de ese mosto, eh, y eso lo vamos a volver a agregar. Y esa adición de agarrar nuestro mosto, de hervirlo, volverlo a agregar, es lo que nos va a aportar un carácter especial en esta receta. El lúpulo de aroma 1, que es el Hallertau, lo estaremos agregando al minuto 45. 10 minutos después, al minuto 55, agregamos nuestro segundo lúpulo de aroma, que sería el Saaz. Fermentación 21 grados Celsius por 7 días, luego transferir a un fermentador secundario, madurar 1 semana y luego hacer la carbonatación en botella. Y se recomienda que descanse en botella por lo menos un mes. Recordemos que estas son cervezas fuertes, que siguen avanzando y ganan con el tiempo. Entonces, darle un poco más de tiempo para que madure el producto. Bueno, conclusión de las cervezas rapenses y de Abadía, es transportarnos un poco a la antigüedad, todo el tiempo de la Edad Media, y todos los periodos subsiguientes, ¿verdad? Esas recetas que elaboraban los monjes. Ya definimos que entonces el término trapense o abadía no nos da claridad sobre un estilo, sino que es simplemente un sello de autenticidad. eh, que son cervezas que, a pesar de ser de receta sencilla, alcanzan alta complejidad. Eso es parte de la magia de las cervezas belgas. Y que son cervezas en general donde la levadura está en un primer plano, la malta, definitivamente, casi a la par de la levadura, en un segundo plano, pero no es una
cerveza donde el agua o el lúpulo estén jugando un gran rol. ¿Ok? Bueno, entonces, ojalá que la presentación de hoy haya sido eh, de provecho. Y lo que vamos a hacer es ver si tenemos algo de preguntas. Mencionan que Chimay ya no está, bueno, no sé, ojalá que no sea cierto. Espero que estés equivocado, pero porque realmente es muy buena cerveza, pero sí, es una buena. Em, Recomendaciones si es así cuando se agregan. Ok, nos hace una consulta de que normalmente no suelo reinocular levadura. ¿Recomiendas hacerlo? Y si es así, ¿cuándo se agrega? Am, ok, a ver, yo tengo mucho cliente no sé si mucho cliente, pero definitivamente sí es un problema que sucede en ocasiones que el cliente nos dice, la levadura no funcionó, mi cerveza no se carbonató, es un problema relativamente común y eso se da precisamente cuando la levadura durante la fermentación tuvo un proceso muy estresante y no logra volver a arrancar en la botella. Entonces, definitivamente el reinocular levadura es una buena idea. Si no tienes la posibilidad de eliminar la levadura vieja, yo sí recomendaría que esa segunda inoculación sea con el mismo tipo de levadura. Entonces, no sé, fermentaste con B256, pues reinocula con B256. Eh, si puedes eliminar la levadura anterior y utilizar una F2, genial. Pero nuevamente F2 es un poco más difícil por el tamaño. Eh, el otro detalle con eh, la, el otro detalle con reinocular levadura es que vas a utilizar cantidades bastante pequeñas. Entonces es un poquito más difícil hacerlo a nivel casero por los volúmenes que trabajamos. En este momento no recuerdo la tasa, te mentiría, si doy un número en este momento, tendría que revisarlo. Y voy a ver si lo dejo en los comentarios. Pero es un detalle, no es que vas a volver a utilizar un paquete completo de levadura para hacer la refermentación en botella. Probablemente no pase de 1 o 2 gramos, por decir algo, pero nuevamente tendría que confirmarlo. Eh, pero sí, es válido, es una posibilidad, se puede hacer definitivamente. Y si has tenido ese tipo de problemas eh, con carbonatación, yo definitivamente lo intentaría. Nos pregunta que si en Ticoira manejamos la fermenta SF2, la podemos traer contra pedido, no la manejamos eh, en forma regular. No es un producto realmente que mucha gente utilice, entonces contra pedido se puede traer. Andrés pregunta que si se recomienda usar azúcar invertida. Sí, muchas veces el candy sugar es azúcar invertida. En otra charla habíamos hablado que una de las ventajas de utilizar azúcar invertido es que otros tipos de azúcares, conforme el paso del tiempo, puede cambiar el nivel de dulzor que presenta el producto. Eso es algo más de vinos, más de sidra, pero sí, perfectamente puede ser azúcar invertida. Realmente en estos casos no estamos buscando de que esa azúcar invertida que utilizamos nos deje un sabor dulce final. Entonces tal vez no aplica tanto esto que les digo, pero puede utilizarse sin ningún problema. Ok, otra pregunta es, ¿la alta floculación de la levadura también afecta ya que toda la levadura se sedimenta, por lo que la levadura que queda flotando en el mosto es muy poca y no es suficiente para carbonatar? Bueno, más que pregunta es un aporte el que nos hacen. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Este, eh, eh, Sin embargo, aunque es cierto,
aunque no veas levadura en suspensión visiblemente, no deja de ser microscópico, ¿verdad? Entonces aún puede haber mucha presencia de levadura, al menos la suficiente eh, para la fermentación. Pero sí, definitivamente es un punto, obviamente una levadura que flocule mucho, ¿verdad? Podría ser que tenga un efecto, pero nuevamente muchas veces, aunque no la veamos, no quiere decir que no esté ahí presente. Bueno, voy a tomar la última pregunta que me llegó por acá. ¿Cuál es la característica principal para diferenciar una double de una triple y una quadruple? Ok, bueno, a ver, double normalmente son cervezas que utilizan ingredientes que le dan un color rojizo. Las cuádruples tienden a ser marrón, café, mientras que la triple típicamente tiene que ser dorada. Entonces, obviamente ahí hay un factor eh, de color. Double es definitivamente mucho más a la malta. La triple tiene que tener mucho más balance, la malta con el lúpulo. O sea, definitivamente en una double yo me la tomo y quiero más la expresión de la malta y el lúpulo va a estar totalmente atrás. En la triple tiene que estar muchísimo más acompañada la malta del lúpulo, darle más balance, es más fuerte en alcohol también la triple. La cuádruple es mucho más alta en alcohol todavía, ¿verdad? Ya estamos hablando de niveles de 8 a 12% de alcohol. Y ya tiene que tener más las notas a frutos secos, más sabores ligeramente, puede haber un ligero tostado, un ligero chocolate. Nuevamente es una cerveza más en la tonalidad café marrón, podría ser. Eh, bueno, tal vez un punto también muy importante. Presentamos los cuatro estilos al inicio: single, double, triple y cuádruple. Esos nombres hacen referencia a el incremento en el uso de ingredientes, pero no necesariamente quiere decir que una double tiene el doble de una single y que la triple tiene el triple de la single. No es así, pero sí hace referencia a ese incremento eh, en el uso de los ingredientes, en la fuerza, en el nivel de alcohol. De hecho, una de las referencias que había visto es que pues estamos hablando de tiempos muy antiguos, ¿verdad? Cientos de años, y la gente no sabía escribir y parte cómo se reconocía un barril de cerveza, qué tipo de cerveza era si tenía una X, era una single, dos X, una double, una 3X, una triple. No lo puedo asegurar, no lo he estudiado tanto el detalle histórico, pero es una de las referencias que he escuchado. Entonces siempre hay esa relación de aumento en el nivel de alcohol y en el uso de los ingredientes. Bueno, aquí sí vamos a ir cortando, entonces nuevamente muchas gracias por acompañarnos, los esperamos dentro de 2 semanas más y si tienen sugerencias de temas que quieran que tratemos, bienvenidos, nos mandan un correo info@ticoira.com, nos ponen un WhatsApp al 4002-2337 y con mucho gusto ahí estaremos viendo los temas. ¿Okay? Hasta luego y que tengan buenas fermentaciones.